doctora, pero que en serio, póngame suficiente, que, pero no tanta y que yo sí me duerma en serio. ¿Será que yo sí me voy a quedar dormido? Y uno sí les va poniendo y va haciendo lo que nosotros llamamos la inducción anestésica, que es entrar en ese plano de profundidad. Y sí llama la atención que las personas que están más ansiosas requieren dosis más altas. Y yo siempre les digo, con la anestesia no pelee, que la anestesia siempre gana. Sintoniza Ten Presente de Clínica La Colina para descubrir cómo vivir tu presente al máximo. Herramientas, perspectivas y consejos para tu bienestar en un espacio cercano y real. Hola, bienvenidos a Ten Presente, el podcast de Clínica La Colina, donde ponemos a prueba a nuestros expertos versus los buscadores de Internet. Así es, hoy la temática va a ser súper especial porque vamos a hablar de algo que habitualmente la gente le tiene mucho miedo en salud y es hablar de entrar al quirófano. Hablar de la anestesia, así es. Así que si uno de ustedes está próximo a entrar al quirófano, a practicarse alguna cirugía, seguramente este podcast es para usted. Y bueno, para ello tengo hoy una invitada súper especial, alguien realmente experta en cirugía, experta en anestesia. Ella es la doctora Paula Murcia, anestesióloga, nuestra jefe de anestesia y quirófanos de la Clínica La Colina, pero también de la Clínica del Country. Doctora Paula, es un gusto saludarla. Laura, muchísimas gracias por la invitación. Qué rico estar acá hoy con todos ustedes. Bueno, y vamos a charlar y vamos a hablar de todo un poco. Recordemos que aquí la idea es hablarle realmente a nuestros pacientes, a sus familias, con la verdad, doctora Paula. Entonces, espero que esté preparada para que lo podamos hablar con toda la tranquilidad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Fabuloso. Vámonos. Y la dinámica de Ten Presente siempre invita a que yo le haga una pregunta de rigor. Y como la vamos a poner a prueba versus el Internet, yo quiero saber si usted utiliza Google o utiliza algún buscador para alguna cosa. Google. Y ahora ChatGPT. Muy bien. Ahí todavía estoy corta, pero ChatGPT me gustaba mucho. ¿Y usted cree todo lo que le dice Google o lo que le dice ChatGPT? No, es parte del problema que tengo y es que tal vez hay veces me paso de escéptica y es como esto sí será verdad, entonces se me va mucho tiempo buscando para corroborar si lo que me dijeron es cierto o no. Pero está ahí a la mano, obviamente es un recurso que utilizamos. Sí, no uso mucho igual. Bueno, pero quiero que usted me cuente alguna anécdota. Vamos a iniciar hablando justamente de su especialidad, justamente de lo que usted realiza, pero vamos a hablar de esas anécdotas. Esa anécdota que un paciente le haya referido en relación a haber utilizado Google o un buscador o el consejo de la mamá, la tía y la abuela antes de entrar al quirófano. Algo que le hayan contado y le hayan dicho que usted haya dicho, no puede ser, esto nunca lo va a poder olvidar. Todos los días pasa algo y digamos que yo no diría luchamos, es realmente lo que va pasando en tradición oral y pues una de las cosas más marcadas en anestesia es el miedo a la anestesia y la cirugía es súper segura, pero la anestesia es peligrosísima, la gente se muere en la anestesia, no en la cirugía, esos temores que venían muy arraigados y vienen muy arraigados porque hace unos años la anestesia no era tan segura como es hoy en día, incluso la misma cirugía no era tan segura como es hoy en día. Sí hay temores muy arraigados, me dijo mi vecina, mi mamá, tanto que yo a veces les digo, venga, ¿quién le dijo eso? La vecina. Y la vecina, ¿cuántos años estudió medicina? Y después hizo los 3 años más de anestesia, porque hay veces parece que uno no tuviera amigos sino enemigos cuando le van a hacer algo de salud, ¿no? Todo el mundo es, no, terrible, eso es gravísimo. Y la idea de la consulta preanestésica, por ejemplo, y la idea de estos escenarios, que te agradezco mucho la invitación, es justamente poder quitarle la angustia a aquellas personas que van a ser llevadas a cirugía. Pero quiero esa anécdota, no me la ha dicho, esa particular que hoy hasta nos puede sacar una sonrisa, donde queremos saber qué le han dicho antes de entrar al quirófano. Tengo un niño que me llamó mucho la atención. Un chiquitín, tenía como 10, 11 años. Y antecitos de entrar me dice, doctora, pero que yo no me vaya a despertar en la mitad de la cirugía. Y pues que eso tengo un miedo de un adulto, yo lo entiendo, pero un niño de 11 años... Entonces le digo, pero ¿y tú por qué tienes miedo a esto? ¿Qué pasó? ¿Qué oíste? Cuéntame qué oíste. Me dice, no, yo me vi una película que se llamaba Bajo Anestesia, creo, de un trasplante cardíaco y la persona que está en el trasplante, doctora, se acordaba de todo, se cortó de la novia, Entonces, pues es tal vez de las cosas que más me ha llamado la atención, porque él no tendría por qué haber tenido acceso a esa información. Es una cosa muy puntual de nuestra práctica y solamente la tuvo, esta vez no por Google, pero sí por un medio audiovisual que no es un medio de comunicación oficial, de, digamos, biomédico. Sí, pero sí, es
Es una de las inquietudes más recurrentes que tiene la gente, porque además más adelante le voy a hacer esas preguntas que encontré en internet y que indagamos de nuestros pacientes y sus familias de ese temor, y uno de esos es ese. Es cierto que me puedo despertar en el proceso de la cirugía, pero bueno, dejemos esas preguntas más adelante. Doctora, la anestesia es una parte fundamental de la cirugía. Definitivamente sabemos que es, mejor dicho, es básico que el anestesiólogo esté con nosotros, y muchas personas por eso le sienten miedo a someterse. Ese famoso conteo, cuente hasta 10, cuente hasta 30, cuente así. ¿Es real el conteo? ¿Es realmente el conteo hasta cuánto nos da? Muy poquito. Nosotros podemos usar distintas técnicas. Nosotros podemos dormir a las personas con la máscara, con un gas anestésico. Es un poquito incómodo porque toca presionar la máscara para que no escape y huele fuerte. Eso lo usamos sobre todo con los niños que no se dejan canalizar antes. Ya. O con los pacientes que tienen fobia a las agujas, entonces uno dice, venga, lo duermo con la máscara. La otra es por la vena. Lo cierto es que si lo hacemos con la máscara, alcanzas a respirar entre 4 veces muy profundo, máximo 8 a 10 normal, y se acabó la conciencia, no hay más. O sea, los 10 son ciertos. Pueden ser solo en ese escenario, porque cuando te lo ponemos endovenoso, que es, te lo pongo por la vena, eso está escrito como circulación brazo-cerebro. O sea, lo que se demora desde que te lo puse acá hasta que te llegó al cerebro es menos de un minuto. Es una cosa muy rápida. Lo que pasa es que nosotros antes ponemos otros medicamentos antes de que pierdas conciencia. Y digamos que depende con quién estés, todos vamos haciendo nuestra práctica y como creando discursos propios. Entonces algunos los ponen a contar. Yo usualmente le digo cuántos hijos tiene, yo les hago visita antes de entrar, antes de dormirlos. No, tengo 2 hijos, ¿cómo se llaman? Carolina y Pedro. Ok, 2 suspiros por Carolina, 2 por Pedro. Nunca pasan de 3 suspiros. Ya. Porque yo los pongo a suspirar cuando ya estoy poniendo el que es circulación brazo-cerebro. Okay. Depende a quién te encuentres de anestesiólogo, pero lo que sí es cierto es, nosotros sí sabemos cuándo te vas a quedar dormido. Creo que eso es lo más importante, sí. Que el especialista asegure que nos quedamos dormidos. ¿Qué más le da mucho miedo a la gente? Y esto no es solo lo busqué en Google o no, sino doctora, pero que en serio, póngame suficiente. Pero no tanta, y que yo sí me duerma en serio. ¿Será que yo sí me voy a quedar dormido? Y uno sí les va poniendo y va haciendo lo que nosotros llamamos la inducción anestésica, que es entrar en ese plano de profundidad. Y sí llama la atención que las personas que están más ansiosas requieren dosis más altas. Y yo siempre les digo, con la anestesia no pelee, que la anestesia siempre gana. ¿Se va a dormir o se va a dormir? Entonces, muy bien, y es que definitivamente sentir ese sudorcito, ese frío en el momento de la anestesia, creo que todos la hemos vivido, y seguramente con este podcast no es que usted vaya a dejar de sudar y sentir el miedo, pero por lo menos sí le estamos asegurando que un especialista, un anestesiólogo va a lograr que usted tenga la mejor cirugía por lo menos mientras duerme. O sea, el proceso de dormir, ustedes garantizan que sea el más efectivo. Así es, básicamente nuestro trabajo es cuidar de una persona que dormimos. De verdad lo sentimos, yo creo que esto es algo transversal a todos los anestesiólogos, y es el cuidado de esa persona que puso su vida en nuestras manos. Incluso en ese anonimato de la anestesia, yo también siempre les digo, si hago bien mi trabajo, usted no se va a acordar de mí. Es muy poco probable que te acuerdes, o te acuerdas obviamente de periodos muy corticos, porque es que al anestesiólogo lo conociste, puede que el que te vio en la preanestésica no sea el mismo. No necesariamente. Casi nunca es. Lo conoces unos minutos antes de entrar a cirugía, te durmió y te despertó y te llevó a recuperación, pero en ese transoperatorio nosotros no nos despegamos del paciente. Un anestesiólogo está de forma permanente en la sala de cirugía. Está en la cabeza del paciente normalmente, tal cual, ¿no? Estamos a la cabecera y estamos muy entrenados, no solamente en el estar mirando un monitor, sino en el tipo de pitos. Si se aceleró, si bajó, podemos saber con el tono del pito si el oxígeno está bien o no. Y digamos que esa presencia del anestesiólogo, realmente el cuidado del cirujano está completamente concentrado en su acto quirúrgico. Y cuando yo fui profesora les decía justamente eso a mis alumnos que estaban estudiando para ser especialistas en anestesiología, lo que necesitamos es que el cirujano esté concentrado operando. Yo no necesito el cirujano concentrado en el monitor, porque para eso estamos nosotros. Claro. Ahí estamos firmes todo el tiempo. Muy bien, bueno, entonces vamos a entrar en materia y la voy a poner a prueba con Google, porque buscamos qué es lo que más le preocupa a las personas a la hora de entrar al quirófano. Y eso fue lo que encontré, entonces voy a empezar a hacerle preguntas y usted me dice si es mito o realidad. Perfecto. Listo, entonces entramos en materia. Aquí ya las tengo revisadas y nos dice, la gente comenta en internet respecto a la anestesia. Primer mito,
Doctora Paula, mucha gente teme no despertar después de la anestesia. ¿Qué tan frecuente es esto realmente? Listo. No despertar, yo lo interpretaría como dicen muchos, es me pusieron mucho y se pasó la dosis y se murió. Hoy en día, una persona sana que no sufra de ninguna enfermedad grave, una persona completamente sana o incluso con enfermedades como hipertensión, enfermedad pulmonar controlada, la posibilidad de tener un desenlace fatal es menor de 1 en 300.000 pacientes. Okay. Imaginarnos esas cifras es difícil. O sea, 300.000 pacientes es, ¿cuánto es? Colina, más o menos hacemos 800, un poquito más de cirugías mes. Entonces, vete a esos 300.000, ¿cuántos años para que alguien tenga un desenlace adverso en anestesia y se muera por culpa de la anestesia en un quirófano? Otra forma de hacerlo más coloquial y que la gente entienda es más fácil que lo coja en un carro pasando la séptima a que le pase algo en una anestesia. Eso es más o menos la proporción. Hoy en día la anestesia es muy segura. No fuimos así. Hoy es un mito, pero antes del advenimiento de tecnologías como los monitores, las nuevas moléculas anestésicas, éramos algo de más riesgo. Hoy en día la anestesia es muy segura. Ya si el viejito tiene 99 años, se infartó ayer y además nos tocó darle anestesia, estamos hablando obviamente de un riesgo distintísimo. Ya es un caso particular, Aparte, exacto. Exactamente. Pero muy bien, o sea que realmente podría ser un mito si es que no es entendido de acuerdo a cada paciente. ¿Sabes qué más me pasa? Nosotros cuando los despertamos, los llamamos. Sí. Algunos con una cachetadita acá, otros en el hombro. Laura, despiértate, ya está superada. Cuando somos, hay veces muy incisivos en el llamado, Sí. el paciente lo interpreta como, es que me demoré muchísimo en despertarse porque algo trae de sus recuerdos previos. Sí. Pero si hay algo que tenemos dentro de la práctica anestésica como norma, es que si nosotros tenemos algún evento como te demoras mucho, tuviste una alergia, tenemos la obligación y además lo hacemos, no solo se lo decimos al paciente, sino al familiar. Entonces, hay veces es que uno le queda ahí como en el cassette del recuerdo mientras estaba levantando, pero si no le dijimos, ojo, que usted tuvo una complicación, probablemente no la tuvo. Muy bien. Doctora, siguiente mito, el del niño que usted atendió. Y si me despierto a mitad de la cirugía y siento todo, eso suena a película de terror, Horrible. auxilio. Sí. Menos del 1% Okay. está escrito en la literatura. Está escrito, hay pacientes que le narran a uno eso, hay varios, eso se llama un recuerdo intraoperatorio. Los recuerdos intraoperatorios pueden ser un recuerdo consciente que no es desagradable, como por ejemplo una vez me pasó, qué angustia ese día. Había hecho una primera cirugía en la mañana, dejé a mi primer paciente en recuperación, me fui a la sala, di la segunda anestesia y tú verás mi tono de voz es fuertecito. Cuando llegué a dejar al siguiente paciente, quedó al lado, en la cama de recuperación de al lado del anterior. Sí. Y empiezo yo a entrar al paciente, no, le hicieron una tiroidectomía, paciente de tantos años, lo que uno hace cuando hace la transición del cuidado. Y de repente el otro paciente se voltea y dice, esa fue la voz. ¿La voz de qué? Dice, la voz que oí toda la cirugía. Ese es un recuerdo intraoperatorio que para él no fue desagradable. Yo le dije, pero y venga, ¿cómo se sintió? ¿Qué pasó? Y ahí lo que él dice es, no, simplemente yo oía como que me estuvieran contando un cuentito. ¿Eso quiere decir que hay algún grado de conciencia mientras tengo la Puede anestesia? haber algún grado de conciencia, entonces hay personas que tienen mayor riesgo, hay tipos de cirugía que aumentan el riesgo de que esto pase, como te digo, es muy raro, Sí. menos del 1%. En cirugías de emergencia, que por ejemplo el paciente viene politraumatizado, tiene una inestabilidad hemodinámica y nosotros tenemos que poner dosis más pequeñas, pues puede pasar que no lleguemos al plano que debe ser. Hay otras que son literal por error médico, pero hay unas que incluso teniendo las dosis adecuadas, nosotros hoy tenemos, y menos mal ya, tenemos unos monitores especiales, que es como un electroencefalograma en el que se miden las señales eléctricas del cerebro, lo ponemos acá en la frente, y eso nos permite saber cuál es la actividad cerebral, y nos bota un integrado de un número, y lo que sí ya sabemos es que por debajo de ese número no te vas a acordar. Entonces, en la mayoría de las cirugías ya contamos con esa monitoría, antes no. Esta anécdota que te cuento de esa fue la voz que oí, no era un monitor que tuviéramos en esos años. Y es importante porque en cesáreas de emergencia, en politrauma, en cirugía cardiovascular y en neurocirugía,
nosotros vamos con dosis apenas, bajiticas, porque tiene otros beneficios muy grandes estar ahí. Esos son el tipo de pacientes que se te salen de ese 1% y te dicen, yo me acuerdo. Es muy importante que si eso en algún momento a alguien le pasa y va nuevamente a cirugía, no lo haga saber, porque ya uno como anestesiólogo tiene alternativas adicionales para evitar que se repita. Claro, hay un antecedente y hay que contarlo. Exacto. Pero una cosa es recordar y otra cosa es sentir. Yo creo que la pregunta está también más asociada al terror de sentir, me están abriendo, cortando, haciendo, está asociado a eso. O sea, Sí. el tema de sentir, más allá de acordarme. No, es más recuerdo. Hay una cosa que nos pasa con la anestesia regional, que es la misma raquidia, cuando me duermen la mitad del cuerpo para abajo, y pasa mucho en las cesáreas o en cirugías de ortopedia, y es que es como en odontología. No sé si te han hecho alguna vez que uno siente que lo tocan pero no le duele. Sí. Sienten que los tocan. Ok. Ya sin dolor, y es también más la impresión. Como te digo, hay algunos recuerdos que son simplemente sentí, hay otros recuerdos que es me dolía, que es cada vez más raro con las tecnologías en monitorización que tenemos, con las técnicas anestésicas actuales, porque hoy lo que nosotros hacemos es usar como una gama amplia de medicamentos. Entonces, la anestesia general va con medicamento para el dolor, con medicamento para que no te acuerdes, con medicamento para que no te muevas, con medicamento para que no te despiertes. Hace varios años atrás, muchos años, no me alcanzó a tocar ni siquiera a mí esta práctica, pero sí se mantiene digamos, en la conciencia colectiva, que hace muchísimos años solo se ponía algo para relajarlos, entonces podía dolerles y podía acordarse, pero no te podías mover. Hoy en día son técnicas en desuso, ya sabemos que no, tenemos monitores para saber qué está pasando con el paciente, entonces pues incluso por debajo del 1%, y el sentir y dolor pues aún más raro, porque esa sensación de dolor se controla con dosis más bajitas que las de recuerdo, entonces es rarísimo. Y justamente hablando de la palabra recuerdo, otro clásico que encontramos en internet sobre lo que la gente más consulta o le preocupa a la hora de la anestesia: cuando me despierte voy a perder la memoria, se me va a olvidar algo. No con... No, nuevamente voy a irme a la mayoría de nuestros pacientes, que son personas sanas, sin comorbilidades, o sea, sin enfermedades asociadas. No se te va a olvidar nada. Hay algunos estudios en demencias, por ejemplo, si hablan, no tenemos todavía claridad de la causa ni el por qué, pero sí hay reportes en la literatura de se acelera el proceso de deterioro neurodegenerativo. Yo personalmente tengo una persona dentro de la familia que dice que se le olvidaron cosas, y yo me le río y le digo, pero si se le olvidaron, ¿cómo sabe que se le olvidó? Si ya no las conoce. Sí, o sea, ¿cómo sabe que se le olvidó algo que ya no sabe? Entonces ella dice, no, porque yo los oigo a ustedes hablando de algo que yo no me acuerdo, pero de pronto nunca se acordaba. No hay en este momento evidencia clara de que eso pueda pasar. No, hay pacientes que lo reportan, y a través de esos reportes es que uno empieza a hacer investigaciones, pero que se les borró el cassette y no me acuerdo de 5 años para atrás. No. Muy bien. La siguiente: si me aplican anestesia epidural, ¿voy a quedar paralítico o no voy a volver a caminar? Muchas gracias por esa pregunta, me encanta. Sería una complicación catastrófica. Y fíjate que yo nada te he dicho 100% sí ni 100% no, así no es la cabeza de los médicos. Yo creo que en los otros podcasts también ya lo has visto. Lo nuestro es cuál es la posibilidad, pero menor de 0,7%, incluso menos. Es porque la peridural la ponemos con una aguja, sí larga, pero no gruesísima, con el paciente despierto. Es uno de los motivos por el cual no ponemos sedaciones fuertes o nada cuando vamos a acceder al neuroeje. Y estamos muy entrenados los anestesiólogos, sentimos mucho las texturas. Entonces, cuando uno pone una peridural, esa aguja está diseñada para que yo sienta, esto es piel, esto es tejido celular subcutáneo, esto es el ligamento. Eso es parte del entrenamiento que tenemos en nuestra especialidad. Y una de las alarmas de va a haber una lesión neurológica es que antes de que haya una lesión, el paciente ya sintió un corrientazo, ya le dice a uno, ¡ay! Y uno para y saca la aguja y sabe, por esta ruta no es, me tengo que ir por otro lado. Escenario catastrófico me refiero a encima que se te puso la peridural, hiciste una complicación infecciosa, hiciste
un sangrado en la médula que es rarísimo, pero mira, yo llevo ya en la práctica de la anestesiología, desde que empecé formación, ya casi 20 años, no he tenido la primera persona ni el primer reporte de caso de una paraplegia por esto. Hay otra cosa que me preguntan mucho, y sabes que te agradezco la pregunta porque lamentablemente muchas mujeres en embarazo les da mucho miedo que uno les ponga la peridural para control del dolor del parto, no solo en la cesárea, sino en el intraparto. También. Y prefieren aguantarse el dolor por un temor infundado. Ahí es que les digo, oiga, pero la vecina parece la enemiga y no la vecina. Otro dolor es quedé con dolor de espalda toda la vida. Y te juro que hay gente que sí lo dice de frente. Y acá lo que hay es, en dolor lumbar crónico, más de 18 causas de dolor lumbar crónico. Y cuando uno lee esas 18 causas, ninguna es haber tenido una anestesia regional. Pero sí son de pronto que cuando yo te puse la anestesia y tú ya tenías una artrosis facetaria o ya tenías una hernia discal, pues yo rocé un tejido que ya venía mal y te activé algo que iba a doler eventualmente. Pero en las 18 ninguna dice anestesia regional. Sí, esa anestesia puede activar otras cosas que ya venían mal. Doctora, ¿usted recuerda la primera vez que aplicó anestesia? Sí, el día que me enamoré de la anestesia. En mi programa de pregrado, uno veía anestesia hasta 10º semestre, cuando yo me formé, pues, ahorita ya ven antes. Y hasta ese momento yo sabía que amaba la medicina, que todo me gustaba, pero nada me gustaba tanto como para voy a hacer esto el resto de mi vida. Y llegué a anestesia y era como toda mi respuesta a control del dolor, que ha sido algo que también me ha parecido apasionante. Y esto es el mismísimo control del dolor. Es una cosa que a hoy todavía, Laura, yo amo dar anestesia los días que estoy dando anestesia, ayudar a una persona que esté más tranquila, ver lo que puede hacer la cirugía hoy en día, no solamente por los inmensos avances en tecnología y en las técnicas quirúrgicas, sino que hubieran sido imposibles de hacer con un buen control de dolor. Y eso no es solo lo que hacemos el cuidado hemodinámico, vemos si sangró, somos nosotros los que te transfundimos o no, somos nosotros los que garantizamos que el riñón esté bien perfundido, que el cerebro esté bien perfundido, que no tengas complicaciones. Eso es lo que hacemos. Entonces es muy holístico y es muy bonito porque es muy integral. Uno como anestesiólogo tiene que estar con ginecólogos, con oncólogos, con cirujanos pediatras, con otorrinos. Entonces seguir haciendo parte de toda la medicina desde un quirófano. Y esa primera vez, o sea, la semana que entré a anestesiología, yo me acuerdo que llegué a mi casa y les dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a ser anestesióloga. ¿Comprenden ustedes realmente el temor del paciente? Yo creo que hasta que uno se acuesta en una mesa de cirugía. Yo creo que tratamos, a nosotros los médicos todo el tiempo nos dicen, venga, la empatía, venga, Yo creo que uno es mejor médico cuando es paciente o cuando es familiar de paciente. Eso es lo que nos hace mejores médicos. Y ese día llega o llega. A todos nos va a pasar algo. Entonces, recuerdo mucho un profesor que dentro de sus seminarios, antes de esperarse que nos enfermáramos, porque eso uno no le desea eso a nadie, nos acostaba en la mesa de cirugía. Acuéstese. Sienta lo que está sintiendo su paciente. Y eso hace que uno lo entienda muchísimo más. Muy bien, doctora. Y entonces ahora, después de haber hablado un poquito de esos mitos, de haberlos debatido y de entender que sí y que no, porque fíjense que aquí no dijimos si era falso o verdadero, sino que tratamos de llegar a la respuesta adecuada e ideal de acuerdo a todos esos mitos o mejor, de todas esas inquietudes que son válidas para los pacientes, porque como dice la doctora Paula, todos los hemos vivido, todos los que hemos estado en una sala de cirugía lo pensamos. Yo soy de las que le confieso, alguna vez entré a una sala de cirugía y le dije, por favor, me quiero despertar para ver a mis hijos. Así le dije. Pero yo también, y soy anestesióloga, Laurita. O sea, yo no digo, por favor, me quiero despertar, pero me duermo. Pues porque, aunque es muy poco probable, nuevamente les digo, yo nunca dije sí o no 100%. Es un tema de probabilidades, es muy poco probable. Y entonces, claro, me caso con el 99%, pero yo sé que existe el 1%. Sí, y el temor siempre va a estar ahí. Por eso, sí, hablemos de la preparación, porque creo que gran parte de vencer estos miedos que hemos tenido todos tiene que ver mucho con la preparación. Y esa preparación, por supuesto, está cuando nos citan, esa cita preanestésica que nos dan, y aunque de pronto en esa cita no necesariamente el mismo que nos atendió sea el que va a estar en la anestesia con nosotros en ese momento, sí es clave que el anestesiólogo nos brinde esa información que nos va a ayudar a estar un poco más tranquilos. Y por supuesto todos los exámenes que da lugar para saber que estamos preparados para entrar al quirófano. Por eso, doctora,
¿Qué podemos hacer para llegar súper listos y sin miedos a la sala de cirugía? Listo. Primero, llegan a la consulta preanestésica, uno ve al médico y se le olvida todas las preguntas que tenía. Entonces yo siempre les decía a mis pacientes, anoten. Todas las dudas que tengan, anótelas y ese día me las hace. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, no ganan nada nunca ocultándonos una situación para que me autoricen rápido la cirugía, yo mejor no digo que tuve gripa. Sí. Realmente nosotros no buscamos cancelar, pero hay veces si el riesgo de llevar a una persona a cirugía es mayor por una condición particular, pues lo que tratamos de hacer es controlar ese riesgo para hacer esto lo más seguro posible. Entonces, uno, preanestésica, con toda la honestidad, cuéntenos todo, porque lo que nuestro interés es el mismo que el de ustedes como pacientes, y es que todo salga bien. Dos, en la preanestésica nosotros lo que vamos a revisar es, ¿no existe una prueba de alergia? Eso es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cómo así? ¿Me vine en ayunas y no me va a hacer una prueba de alergia a la anestesia? No hay tal, y no vale la pena porque es muy rara la alergia a la anestesia, usualmente son otras cosas. Es más una historia clínica muy completa, de qué sufres, qué medicamentos tomas, entonces ese día les vamos a decir, según sus medicamentos, esto sígalo, esto párelo, o qué hacer. Lo otro que va a hacer es el ayuno. El ayuno es una condición sine qua non para cualquier cirugía programada. Doctora, perdón, me voy a volver un momentico a los medicamentos. ¿Medicamentos incluye también hasta las vitaminas que me tomo por la mañana? Todo, por favor, todo. Hasta los alternativos, porque hoy ya sabemos que hay medicamentos alternativos que me aumentan el riesgo de sangrado, que disminuyen el vaciamiento gástrico y aumentan el riesgo de broncoaspiración, que pueden hacer que se te baje la tensión. Entonces, incluso los alternativos, vitaminas, alternativos, todo, es muy importante. Es muy importante saberlo, sí. Muy bien. Entonces, hablemos también un poco ahora de los avances. Usted nos decía, la cirugía o la anestesia antes no es la misma de la de ahora. Gracias a Dios existimos en este momento. Total. Sí. Lo cierto es que antes la anestesia era otra cosa, a otro nivel. Hablemos de los avances, no hablemos de lo de antes, hablemos de lo de ahorita. En anestesiología, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué ahora el proceso es más seguro? Muchas cosas, pero revolucionario, la monitoría intraoperatoria. La capacidad de ponerte unos cables, porque ustedes entran al quirófano, lo primero que les decimos es te va a llenar de cables para ver cómo está el corazón, cómo está la presión, cómo está el oxígeno en la sangre. Cosas tan sencillas que todos conocimos durante la pandemia como el pulsoxímetro, es del 82, 83, es una cosa muy joven, no tiene 50 años. Y a hoy es obligatorio en anestesiología. Y yendo aún más allá, la monitoría de profundidad anestésica, la monitoría de relajación anestésica, o sea, revolucionaria la monitoría. Y moléculas anestésicas de metabolismo ultra rápido que nos permiten a nosotros predecir muy bien cuando te duermes, cuando te despiertas, y que se despierten con menos, entre comillas, guayabo, que era algo que antes sí pasaba mucho y eran 24, 48 horas. Ya no, fíjate que tú vas a que te hagan una endoscopia, te ponen sedación y a los 10 minutos estás como si nada te hubiera pasado. El vómito, las náuseas, todo eso después de la anestesia, ¿es normal? ¿Le pasa a todo el mundo? No. 30% de incidencia, que es alta para lo que nos gusta. Pues nosotros trabajamos con menos del 1, ahora el 30. Sin embargo, tenemos también, dentro de los avances que tú me dices, están medicamentos para control de la náusea y el vómito. Y hay estudios y escalas que nos dicen, Laura es de más riesgo, pero Felipe no tiene tanto riesgo, y entonces nosotros hacemos distintas intervenciones según el riesgo. En la preanestésica también valoramos eso. Cuando les decimos, ¿le han dado anestesia? ¿Sí o no? ¿Alguna complicación? No, ninguna. ¿Náusea y vómito? Sí. Entonces ya uno dice, ojo, a este paciente hay que ponerle algo más, porque ya vomitó una vez. El que vomitó una vez tiene más riesgo de vomitar la segunda. Las mujeres vomitamos más que los hombres. Los niños después de los 4 y hasta la adolescencia vomitan más que los adultos. Entonces, todo eso no es lo deseable, es un evento pues, que puede presentarse y que tratamos de controlar con distintas intervenciones. Y ya para ir terminando, doctora, 2 preguntas finales. Si fuera usted la que entra al quirófano y va a entrar a anestesia, ¿qué le diría usted a su anestesiólogo? Ya he sido un par de veces, no mucho, aparte de toda la verdad. Realmente, como te decía, uno igual va asustado, pero aparte de toda la verdad, nada distinto. Mira, no dije nada más, sino nada, cuídame. Eso es todo. Y ese mensaje final para aquellos que están próximos a entrar al quirófano, ese mensaje adicional que usted les da para que entren tranquilos, sin nervios a la hora de estar en cirugía y de recibir su anestesia.
están en buenas manos. Yo puedo hablar por el gremio. Los anestesiólogos somos muy responsables, muy juiciosos en lo que hacemos. Y realmente que sí consideramos esto como una misión y es el cuidar a esa persona que pusimos nosotros mismos en situación de, entre comillas, indefensión porque confiaron en nosotros. Entonces, el anestesiólogo, como dicen muchos memes, el ángel del quirófano, eso hacemos de verdad con el alma. Eso es. Pues muchas gracias, doctora Paula, por ayudarnos a vencer esos miedos, por entender que si estamos en buenas manos, todo saldrá maravilloso. También depende de nosotros, de que estemos tranquilos, de que confiemos en nuestros especialistas, pero sobre todo que escuchemos a los que realmente saben de salud. Y esos son nuestros especialistas en Clínica La Colina. Gracias a ustedes por habernos escuchado en este podcast que nos permite a nosotros recurrir a nuestros especialistas, poder debatir, poder hablar de una manera más coloquial y tener a la mano siempre a los más expertos. Recuerden, Ten Presente, un podcast de Clínica La Colina. Muchas gracias, Laura, y gracias a todos los que nos acompañaron. Espero que haya sido útil para todos. En Ten Presente de Clínica La Colina encontrarás más que consejos de salud. Resolvemos tus inquietudes y dudas para que vivas un presente lleno de futuro. Nuestro compromiso es con tu vida y tu salud. Únete a la conversación sobre bienestar.